Capítulo 579. Judíos desconocidos refieren las acusaciones recogidas por el Sanedrín. Alegoría dirigida a Jerusalén. Un gran número de personas está agrupado en los prados de Niqué, en que el heno se seca al sol. Dos carros pesados y cubiertos están esperando en estos prados, y yo comprendo la razón de la espera. Cuando veo que acompañan a ellos y a todas las discípulas, y que éstas suben en los carros después de la despedida y bendición del Maestro. También María Santísima se marcha con las otras discípulas, y se marcha también el jovencito de Enon, y muchos discípulos se ponen a los lados de los carros, y cuando éstos se mueven al paso lento de los bueyes, también ellos se ponen en marcha. En los prados permanecen los apóstoles, Zaqueo y sus amigos, y un grupito de personajes muy cubiertos con su manto, como si no quisiesen ser muy reconocidos. Jesús vuelve lentamente sobre sus pasos hasta el centro del prado y se sienta en un montón de heno que ya está semiseco y que pronto será llevado al Enil. Está absorto y todos manteniéndose en tres grupos distintos y un poco separados de él y entre sí, respetan esta concentración suya. La meditación se alarga, también se alarga la espera, y el sol se hace cada vez más fuerte y cae intenso sobre el prado que emana un fuerte olor de tallos herbáceos en desecación. Los que esperan se refugian en los extremos del prado y en los lugares en que los últimos árboles del huerto proyectan su sombra refrescadora. Jesús se queda solo, solo bajo el sol que ya es fuerte, blanco todo con su túnica de lino y la prenda de sendal. Quizás es la que tejió Cíntica, que cubre su cabeza y que ondea levemente con el paso de la brisa. De algún establo cercano llegan mugidos tenues y quejumbrosos de vacas, y de las frondas del huerto el piar de los pájaros implumes, de las eras el piar de los pollitos que son pedulantes, y la vida que continúa renovándose en todas las primaveras. Las palomas vuelan alto describiendo los círculos antes de regresar con vuelo firme y seguro a los nidos, bajo los aleros de los tejados. Y no sé si en la cercana casa de Niké o si en algún campo una voz de mujer canta una nana arrulladora y la vocecita del niño, primero es alta y trémula como un balido de corderito, se va atenuando y luego se calla. Y Jesús piensa y sigue pensando y piensa sin cesar, insensible al sol. En distintas ocasiones he advertido esta superior resistencia de Jesús, bendito, frente a las inclemencias climáticas, y nunca he comprendido si sentía calor y frío fuertemente o los soportaba sin quejarse por el espíritu de la mortificación, o si era que de la misma forma que dominaba los elementos desatados, también dominaba el frío y el calor excesivos. Esto no lo sé. Lo que sí sé es que, aun viéndolo todo mojado bajo aguaceros, o sudado todo bajo el intenso sol, yo nunca he advertido en él los gestos de la desazón por el frío o la desazón por el calor, como tampoco lo he visto tomar las medidas de la prevención que el hombre toma contra los excesos del sol o del frío helador. Un día, alguien me hizo la observación de que en Palestina no se lleva descubierta la cabeza, y que por tanto cuando yo decía que la cabeza rubia de Jesús descubierta aparecía esplendorosa bajo el sol, hablaba con desacierto. Yo no digo que no. Respecto a que en Palestina no se pueda ir con la cabeza descubierta, pues yo no he estado allí y no lo sé. Lo que sí sé es que Jesús habitualmente iba sin nada en la cabeza, y si llevaba alguna prenda sobre su cabeza, al principio de la marcha, pronto se la quitaba, como si le desagradaran o le estorbaran, y esto lo llevaba en la mano, y lo usaba más que nada para limpiarse la cara del polvo del camino o para enjuagarse el sudor, y si llovía alzaba un extremo del manto, y con él se cubría la cabeza, y si hacía sol, especialmente cuando iba caminando, buscaba una hilera de sombra, aunque estuviera entrecortada, para resguardarse de los rayos solares. Raramente llevaba, como hoy, un velo ligero en la cabeza, y esta observación podrá parecerles a algunos inútil, pero forma parte también de lo que veo, y yo lo digo mientras que Jesús piensa. Por estar tanto tiempo ahí, le va a hacer daño,
exclama uno del grupo, que no es ni siquiera del grupo apostólico ni tampoco del de Zaqueo. Vamos a decírselo a sus discípulos. Además, yo quisiera no detenerme demasiado tiempo, responde otro. Sí, claro, que los montes Adomín son poco seguros durante la noche, y van donde los apóstoles y hablan con ellos. De acuerdo, voy a decirles que se quieren marchar, dice Judas Iscariote. No, no es eso. Quisiéramos estar al menos en Ensemes antes de que llegue la noche. Judas entonces se marcha sonriendo con ironía y se inclina hacia el maestro y le dice, dicen que es porque te puede hacer daño el sol, aunque lo que realmente sucede es que a ellos puede perjudicarles el ser vistos demasiado, pero los judíos desean ya que los despidas. Ya voy. Estaba pensando, tienen razón. Y Jesús entonces se levanta. Todos, menos yo, dice Judas Iscariote con un tono de enfado. Jesús lo mira y se calla. Van juntos a donde están estos hombres, a los que Judas ha llamado judíos. Ya me había despedido de todos ustedes. Ayer ya lo dije, hablaré solamente en Jerusalén. Es verdad, pero es que quisiéramos decirte algo nosotros que... ah, ¿podemos hablar aparte contigo? Dales este gusto. Tienen miedo de nosotros, o más exactamente de mí, dice Judas de Keriot, con esa sonrisa suya de serpiente. No tenemos miedo de nadie. Si quisiéramos, sabríamos cómo tutelar nuestra tranquilidad, pero todavía no todos son villanos en Palestina. Somos descendientes de los prohombres de David. Y si no eres esclavo ni despreciado todavía, debes mostrarte diferente con nuestras estirpes, las primeras junto al Rey Santo, y las primeras junto a los macabeos, y las primeras también ahora, cuando se trata de honrar al Hijo de David y de aconsejarlo, porque Él es grande, pero todas las criaturas, por grandes que sean, pueden tener la necesidad de un amigo en las horas decisivas de la vida. Responde con vehemencia uno, que está del todo vestido de lino, incluso el manto y la prenda que le cubren su cabeza, y que poco deja de descubierto de su rostro severo. Nos tiene a nosotros por amigos. Lo somos desde hace 3 años, desde que ustedes no lo conocíamos. Demasiadas veces hemos sufrido el engaño con los falsos mesías como para creer fácilmente en cualquier aserción. Pero los últimos acontecimientos nos han iluminado. Sus obras son divinas y nosotros decimos que es Hijo de Dios. ¿Y ustedes creen que tiene necesidad de ustedes? Como Hijo de Dios, no, pero como hombre, sí. Y ha venido para ser el hombre. Y el hombre siempre tiene la necesidad de hombres que sean hermanos suyos. Pero, además, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué no quieres que hablemos con él? Esta es nuestra pregunta para ti. ¿Yo? Hablen, hablen. Los pecadores son más escuchados que los justos. Judas. Creía que palabras como estas deberían parecerle fuego en los labios. ¿Cómo te atreves a juzgar aquello que tu maestro no juzga? Está escrito en Isaías 1:18. Si vuestros pecados son como la escarlata, se harán blancos como la nieve, y si son bermejos como la cochinilla, se harán blancos como la lana. Pero tú no sabes que entre estos... Silencio. Hablen ustedes. Señor, sabemos que está preparada la acusación contra ti, porque se te acusa de violar la ley y los sábados, y de amar más a los de Samaria que a nosotros, y de defender a los publicanos y las meretrices, y de recurrir a Belcebú y a otras fuerzas tenebrosas de la magia negra, y de odiar al templo, y de querer su destrucción, y de... Basta así. Todos pueden acusar y probar la acusación, y eso es más difícil. El probar la acusación sí que les va a ser difícil, pero cualquiera puede acusar. Pero es que tienen dentro de ellos a quienes la sostienen. ¿O es que crees que allí dentro son justos? Les respondo a ustedes con las palabras de Job.
Esto está en Job 27 del 5 al 8. ¿Qué es figura de mí como paciente, y lejos de mí el pensamiento de considerarles justos a todos? Hasta el final yo sostendré mi inocencia y no renunciaré a la justificación mía que ya ha comenzado, porque mi corazón no me censura nada en toda mi vida, y todo Israel puede testimoniar, porque yo no me justifico a mí mismo con las palabras que puede decir también un embustero. Todo Israel puede atestiguar que yo siempre he enseñado el respeto a la ley. Es más, que he perfeccionado la obediencia y la ley, y que yo no he violado los sábados. Habla. ¿Qué querías decir? Has hecho un gesto y luego te has contenido. Habla. Uno del grupito misterioso dice, Señor, en la última sesión del Sanedrín se leyó una denuncia contra ti y venía de Samaria de Efraín, donde tú estabas, y decía que había quedado probado en numerosas ocasiones que tú violabas el sábado. Y, y yo sigo respondiéndote con Job. ¿Y cuál es la esperanza del hipócrita si roba por avaricia y Dios no libera su alma? A este infeliz, que presenta una cara fingida y que debajo tiene un corazón distinto, quiere cometer el gran robo por la avidez de mi bien, y ya va por el camino del infierno. Y vano será para él tener dinero y esperar honores y soñar con subir a donde yo no quise subir para no traicionar el decreto santo. Pero nos vamos a ocupar de él, si no es para orar por él. Pero el Sanedrín ha tenido para contigo palabras de burla. Este es el amor que le profesan los samaritanos. Lo acusan para atraerse la benevolencia de todos nosotros. ¿Y están seguros de que haya sido una mano samaritana la que ha escrito esas palabras? No, pero Samaria en estos días ha sido dura contigo, porque los enviados del Sanedrín han creado en ella su versión y la han asusado con falsos consejos, suscitando descabelladas esperanzas que he tenido que abatir. Además, está escrito en el Job 27 del 5 al 8, tanto respecto a Efraín como respecto a Judá, y se podría decir respecto a cualquier otro lugar, porque es voluble el corazón del hombre que se olvida de los beneficios y que se doblega ante las amenazas. La bondad de ustedes es como una nube matutina y como el rocío que por la mañana se desaparece. Pero esto no prueba que los samaritanos sean los acusadores del que es inocente. Un amor equivocado los lanzó, sañosos, contra mí, pero era un amor delirante. ¿Y qué otra prueba hay de esta acusación de preferencias por los samaritanos? Se te acusa de que los quieres tanto que siempre dices, escucha, Israel, en vez de decir, escucha, Judá, y que no puedes censurar a Judá. Verdaderamente, la sabiduría de los rabíes aquí se pierde, y no soy yo el germen de la justicia brotado de David, por el que, como dice Jeremías en 32 del 6 al 9 y en el 33 del 15 al 17, Judá será salvado. Entonces, el profeta prevé que Judá, sobre todo Judá, tendrá necesidad de salvación. Y este germen, sigue diciendo el profeta, será llamado el Señor, nuestro justo, porque dice, el Señor nunca le faltará a David, un descendiente que se siente en el trono de la casa de Israel. Y entonces, ¿erró el profeta? ¿Acaso estaba ebrio? ¿Ebrio de qué? Sin duda de penitencia, y no de otra cosa. Porque, para acusarme a mí, ninguno podrá sostener que Jeremías fuera un hombre dado a la crápula. Bueno, pues él dice que el germen de David salvará a Judá y se sentará en el trono de Israel. Así pues, se diría que por sus luces el profeta ve que, más que Judá, será elegido Israel, y que el rey irá a Israel, y ya será una gracia si Judá obtiene la salvación, aunque solo sea la salvación. ¿Al reino entonces se le llamará reino de Israel? No, se le llamará el reino de Cristo.
de aquel que une las partes dispersas y que reconstruye en el Señor, tras haber, según el otro profeta, y aquí hablamos de Zacarías, del 11, del 4 al 17, juzgado y condenado en un mes, y en realidad en menos de un día, a los tres falsos pastores, y tras haberles cerrado mi alma, porque la suya se quedó cerrada para mí, y deseándome en figura, no supieron amarme en mi naturaleza. Así pues, aquel que me envía romperá los dos callados que me ha dado, para que la gracia quede perdida para los crueles, y para que el flagelo no venga ya del cielo, sino del mundo. Y nada es más duro que los flagelos que los hombres dan a los mismos hombres. Así será, oh, así. Yo voy a recibir golpes, y 2/3 de las ovejas van a ser dispersados. Y solo 1/3, siempre solo 1/3 de ellas, se salvará y perseverará hasta el final. Y esta tercera parte pasará por el fuego por el que yo, el primero, paso. Y será purificada y probada como la plata y el oro, y oirá estas palabras: Tú eres mi pueblo. Y ella me dirá: Tú eres mi Señor. Y alguien habrá pesado las 30 monedas, que serán el precio de la horrenda obra infame y paga. Y no podrán volver al lugar de donde salieron, porque hasta las piedras gritarían de horror al ver esas monedas manchadas con la sangre del que es inocente, y el sudor del que es perseguido, y del perseguido por la más atroz de las desesperaciones. Y servirán, como está escrito, para comprar de los esclavos de Babilonia el campo para los extranjeros. Oh, el campo para los extranjeros. ¿Saben ustedes quiénes son los extranjeros? Son los de Judá e Israel, que pronto y durante siglos y siglos carecerán de la patria, y ni siquiera la tierra de su antiguo suelo los querrá acoger, y los vomitará aun estando muertos, porque ellos quisieron rechazar la vida, y esto es un horror infinito. Jesús entonces calla como quien se siente abatido con la cabeza baja, que luego alza y extiende la mirada a su alrededor, y ve a los presentes, los apóstoles, los discípulos ocultos, Zaqueo con los suyos, y suspira como quien se despierta de una pesadilla, y habla así. ¿Qué me decían? ¿Que se me acusa de querer a publicanos y meretrices? Es verdad, son los enfermos y los moribundos. Yo, que soy la vida, me doy a ellos como la vida. Vengan y redímanse de mi rebaño. Ordena a Zaqueo y a los suyos. Vengan y escuchen mi orden. A muchos, que son más blancos que ustedes, les dije que no fueran a Jerusalén, pero a ustedes les digo que vayan. Esto les podrá parecer injusticia, y lo es. Así le interrumpe el Iscariote. Jesús, como si no le escuchara, sigue hablando a Zaqueo y a sus compañeros. Pero yo les digo que vayan, precisamente porque ustedes son las plantas que tienen más necesidad del rocío que otras, y para que la buena voluntad de ustedes reciba el auxilio del poderoso, y ustedes crezcan ya libremente en la gracia. Sobre las otras cosas, el mismo cielo responderá con unos signos que serán inconfundibles. En verdad podrá ser destruido el templo vivo, y en 3 días será reedificado, y para toda la eternidad. Pero el templo muerto, que ahora será solamente zarandeado, y que creerá haber triunfado, va a perecer para nunca más renacer. Márchense, y no teman, y esperen en la penitencia mi día, porque su aurora les conducirá definitivamente a la luz. Dice dirigiéndose a los que están cubiertos con el manto, y luego le dice a Zaqueo: Márchense también ustedes, pero no ahora. Estén en Jerusalén para la aurora del día siguiente del sábado, al lado de los justos, porque quiero que estén los resucitados. Porque en el reino de Cristo son infinitos los lugares, cuantos los hombres lo son de buena voluntad. Y entonces se encamina hacia la casa de Niqué, a través del tupido huerto umbroso.
Un pequeño sendero pone una cinta amarillenta en medio del verde del suelo y una gallina cloqueante lo cruza, seguida de sus pollitos del color del oro. Y ante tantos desconocidos, la madre tiembla y se acurruca, y temiendo las agresiones a sus crías, extiende sus alas que son defensoras, cloqueando más fuerte, y los pollitos, piando, van y se esconden bajo la pluma materna, y su piar se apaga al estar seguros, y parece entonces que ya no están. Jesús se para contemplarla y entonces caen lágrimas de sus ojos. ¿Llora? ¿Y por qué llora? Él llora, susurran todos los apóstoles y los discípulos, y pecadores redimidos. Y Pedro le dice a Juan, pregúntale el porqué de su llanto. Y Juan, con su ademán habitual que es un poco inclinado en la señal de reverencia y con la cara elevada de abajo hacia arriba para mirarlo a la cara, le pregunta, mi señor, ¿por qué lloras? ¿Es por lo que antes te han dicho y por lo que tú has dicho? Entonces Jesús reacciona y sonríe con tristeza, y señalando a la clueca, que sigue tutelando amorosamente a su prole, le dice, yo también uno con el Padre mío, y vi a Jerusalén como dice Ezequiel, en Ezequiel 16, la vi desnuda y llena de vergüenza, y vi, y pasé cerca de ella. Y llegado el tiempo de mi amor, yo extendí mi manto sobre ella y cubrí su desnudez. Yo quería hacerla una reina después de haber sido padre para ella, y quería protegerla como esa gallina que está haciendo así con sus crías. Pero mientras que los pequeñuelos de la gallina sí le muestran su agradecimiento por los cuidados de su madre y se refugian bajo sus alas, Jerusalén está rechazando mi manto. Pero yo voy a mantener mi proyecto de amor, yo, y luego el Padre mío va a obrar según su santa voluntad. Entonces Jesús baja por la hierba para no turbar a la gallina y pasa, y más lágrimas le ruedan sobre su rostro, enjuto y pálido. Todos lo imitan siguiéndolo y hablan en voz baja hasta llegar al límite de la casa de Niqué, y solo Jesús entra en la casa con los apóstoles y los demás prosiguen hacia sus respectivas metas.